estamos estudiando por los últimos 2 martes de Génesis 1:26, amén, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, amén. El propósito de esta enseñanza, amén, es para comprobar bíblicamente, amén, que Dios no hablaba ni estaba en una reunión, amén, con una trinidad o con más de un Dios. Los que enseñan esas enseñanzas solamente son cosas que ellos se imaginan y se van a la lógica, amén. Pero bíblicamente hasta ahorita no han podido comprobarlo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no lo enseña así, amén. Gracias a Dios, amén, por la revelación, por el entendimiento y la sabiduría, amén. Porque gracias a eso podemos entender aún más profundamente la palabra de Dios, amén. Aleluya. Si abren sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, amén. Libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 26. Es el versículo base, la escritura base que hemos, amén, escogido para poder hablar de esto, amén. Digan amén cuando lo tengan, amén. 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 Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, amén. Hoy en este día, amén, vamos a escudriñar un poquito más esa escritura, amén, aleluya, ese versículo. Así que por favor le pido que me ayude a orar, ore por mí para que Dios me use y también para que Dios nos dé un entendimiento abiertamente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por este momento, Señor, aleluya. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por tu presencia, Padre, aleluya. Gracias por todo, Señor, por este nuevo día, nueva oportunidad, Señor, por dejarnos estar una vez más, Señor, aleluya, en tu santo templo, Padre mío. Ahora venimos, Señor, con tu palabra, Señor, aleluya. Yo le pido, Padre, que hoy usted me use, amén, Señor, para hablar, Señor, de su unicidad de usted, Señor, de que usted es uno, Señor, aleluya, y es más que poderoso, Señor, un Dios soberano, omnipotente, Padre mío, aleluya. Que tu pueblo, Señor, entienda, Señor, y no solo nosotros, pero todos los demás, Señor, que vayan a oír esta enseñanza en un futuro, Señor, que ellos entiendan, Señor, que tú eres uno, aleluya, y has sido uno desde el principio hasta el fin, Señor, que eres soberano y que no hay Dios sobre de ti, Señor. Gracias, Padre, bendice, Señor, aleluya, a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra hoy, Señor, haga efecto, Señor, y que podamos entenderla, Señor, al 100%, aleluya, para tener un crecimiento espiritual, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, 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 amén. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya, porque Él es digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, aleluya, porque de Él es todo, aleluya. Él nos creó, nos formó y nos hizo para darle honra y para darle gloria, aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Hay otras religiones que dicen, yo estuve mirando muchos videos con diferentes doctrinas que pensaban de este versículo de Génesis capítulo 1 versículo 26. Y todos, la mayoría de ellos llegan al punto de decir que había ahí un discurso para hablar abiertamente, que era la Trinidad hablando ahí, teniendo un discurso, lo cual yo digo, ¿por qué enseñan eso y no lo respaldan con escrituras bíblicas? Porque es simplemente con ideologías y no con la palabra de Dios. Muchos de ellos también dicen, aleluya, que si los que no son de esas doctrinas, amén, que perderán su salvación e irán al infierno, amén. Aleluya. Y lo que yo he aprendido es que la Biblia no está basada en religión, amén, sino que la palabra de Dios nos enseña exactamente cuál es el camino para llegar, amén, allá arriba con el Señor Jesucristo, aleluya. No se trata de religión, aleluya, sino que se trata de hacer lo que dice la palabra de Dios
tal y como está escrita, amén. So, una vez más les puedo repetir, amén, que un texto siempre tiene que ir seguido de un contexto, ya sea antes de ese texto o después de ese texto, pero debe de haber una cadena de textos conectados, amén, para que así entre un texto y un contexto, amén, sale un pretexto, amén, del por qué decimos las cosas, amén, aleluya. So, hoy en este día, amén, vamos a concluir con Génesis 1:26, amén, aleluya, y más adelante que el Señor diga qué es lo que vamos a enseñar más, amén, pero es bien importante la doctrina, aleluya, que la sepamos bien de pie a cabeza, amén, porque de lo contrario usted lo van a convertir a otra doctrina, amén, por no saber el fundamento de su doctrina, y tiene que ser todo lo contrario. Nosotros estamos, amén, para enseñar a aquellos que no tienen la verdad, amén. So, en Génesis 1:26, amén, lo vamos a describir un poquito más, amén, y recordemos que en la Biblia, amén, hay 4 versículos, amén, en los cuales el Señor se expresa de una manera plural. Pero esto no indica que el Señor es más de uno, amén. El plural del Señor, amén, como en el hebreo está la palabra Elohim, que es una palabra en plural, pero en el hebreo es una palabra que se está refiriendo a los atributos y majestad de Dios, amén. No es que son un plural de dioses, sino de majestad, amén, y de atributos de Dios. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 3:22, aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Amén. Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Son 4 escrituras, amén, de las cuales, amén, las otras doctrinas se agarran de ahí para decir, amén, que ahí está, amén, aleluya, más de un Dios. Sin embargo, la Biblia no lo enseña de esa manera. Todas estas expresiones en plural son las que otras doctrinas, como dije, la toman para decir eso, amén. Pero recordemos que en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra, amén, y dijo Dios sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y llamó Dios a la luz día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, e hizo Dios la expansión, y llamó Dios a la expansión cielos. Dijo también Dios, amén, júntense las aguas, y llamó Dios a lo seco tierra, y a las aguas mares, amén. Después también dijo Dios: produzca la tierra hierba verde y árbol de fruto que dé fruto, y vio Dios que era bueno. Dijo luego Dios: haya lumbreras, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, amén, que es el sol, amén, y la luna, y las puso Dios en la expansión de los cielos, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y creó Dios los grandes monstruos, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, y diciendo fructificad y multiplicaos. Luego dijo Dios: produzca la tierra ser viviente, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Todos estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 25, amén, usted va a mirar, amén, y aún el versículo 27, que Dios lo hizo todo solo, nada más Él y más que Él, aleluya. Es por eso que desde el principio tenemos que entender la palabra de Dios, para que después estos versículos plurales, amén, no vengan y nos pongan una confusión, amén, en nuestra mente, amén, y pueda, amén, a torcer la palabra de Dios, como ha pasado con otros, amén, que toman las cosas literalmente, amén, y no debe de ser así, amén. Debe de comprobarse, como digo, con la escritura bíblicas, amén. Todo lo que sea doctrina tiene que estar basada en la Biblia, amén. Además, todos estos versículos comprueban que desde el principio Dios hablaba con su creación, y la creación obedeció lo que el Señor le mandaba hacer, amén. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a la tierra: produce esto, la tierra lo produjo. Le dijo a los peces: multiplíquense, y se multiplicaron, amén. La tierra y toda la creación del Señor, amén. El Señor fue el que le dijo al mar: hasta aquí van a llegar tus olas.
y hasta ahí llegó el mar. Al sol le dijo, tantas horas vas a salir, y a la luna le dijo, tantas horas vas a estar tú. Tú vas a estar en el día y tú vas a estar en la noche. A las estrellas también, a todo el Señor le habló, toda su creación, y toda la creación, aleluya, obedeció desde un principio al Señor. Amén. So, sí, el Señor conversa con su creación, sí. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Amén. So, así entonces, hay otro versículo que también comprueba que en el momento que Dios creaba los cielos y la tierra, estaban los ángeles regocijándose junto con él. En Job capítulo 38, en el versículo 3 al 7, ahí cuando el Señor le habló a Job y le dijo, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Y dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y dice el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está hablando de ángeles, amén, porque ahí el Señor está hablando de la creación, amén. En ese instante cuando le está hablando a Job, cuando se expresa en expresiones hijos de Dios, en el Génesis también el Señor se está expresando, amén, de los ángeles, porque los ángeles también son creación de Dios, amén. Aleluya, eso lo dice la Biblia, amén. En otro estudio también le puedo enseñar eso de los hijos de Dios, amén, que lo menciona mucho en Génesis. Entonces, después de que Dios hizo toda la creación, después que puso todo en su lugar y en orden, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero antes de entrar en el tema de imagen y semejanza, déjeme otra repasada más a lo que estudiamos también, amén. También estuvimos mirando en 2 de Crónicas 18:18. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha, a su izquierda. Comprueba que Dios está rodeado de ángeles. Isaías 6 del 1 al 3 dice, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y dice que todos decían uno al otro, santo, santo, santo. Esta otra escritura, amén, es donde también los trinitarios dicen, ahí está, 3 veces santo, pero en ningún momento, aleluya, aquí la Biblia enseña, amén, que santo es uno, santo el otro y santo el otro, aleluya. Simplemente que los ángeles saben, como también nosotros sabemos, que nuestro Dios es santo, y no es solamente 3 veces santo, sino 1000 veces santo, 1.000.000 de veces santo, y por toda la eternidad Él es santo. Aleluya. Génesis 28, amén. En el versículo 10, cuando Jacob, amén, dice que soñó, y aquí una escalera, amén, que estaba, amén, entre la tierra y el cielo, y él vio al Señor ahí sentado, y ángeles subían y ángeles bajaban, amén. Esto comprueba que el Señor está rodeado de ángeles, amén. Además también estudiamos que en varias ocasiones nuestro Dios se manifestaba al ser humano, aleluya, en forma de ángel, amén, como en un humano, para que el humano pudiera conversar con él, amén. Y fue cuando se le apareció a Abraham, amén, que le dijo, cuando Sara iba a tener a un hijo, que Sara se rió, y luego cuando el Señor le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, amén. El Señor siempre de una manera u otra busca la manera de cómo, amén, entendamos el lenguaje de Él, amén. Es por eso que le puedo agregar aquí, amén, que el Señor me está dando, que cómo es que podemos entender el lenguaje cuando tenemos la tarjeta de crédito llena de dinero, cuando tenemos nuevo carro, cuando todo está bien en la familia, amén. Como que no escuchamos la voz de Dios y no entendemos su lenguaje. Pero ¿qué tal cuando estamos pasando por un desierto? ¿Qué tal cuando la situación no es tan fácil? ¿Qué tal cuando la tarjeta de crédito está vacía? Ahí sí escuchamos y entendemos el lenguaje de Dios, y es por eso que el Señor, amén, permite ciertas cosas, porque Él quiere tener comunicación con su creación. Amén. Aleluya.
Génesis 18 del 1 al 33 habla, como le dije, de Abraham, amén, y cuando habla de los 3 varones que se le presentaron, uno de ellos era el Señor y los otros 2 se fueron a Sodoma y a Gomorra, amén, amén. Ahora bien, vamos a hablar de la imagen y semejanza de nuestro Dios en el hombre, amén. Entonces, cuando la Biblia habla de imagen y semejanza de Dios, no está hablando de una imagen ni una semejanza física. ¿Sabe por qué? Porque en Juan 4:24 dice, creo que todos han oído este versículo, amén. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque solamente así puede haber una conexión entre Dios y nosotros, amén. De otra manera no podemos conectarnos con Dios, amén. Tenemos que entrar a su dimensión, a su lenguaje de Él para poder hablar con Él. Es por eso que el Señor nos aconseja y dice, orar sin cesar. Porque Él sabe que en la oración, ahí es donde nosotros nos podemos conectar con Él, amén, aleluya. Donde empezamos a sentir su presencia y hay una sensibilidad de nosotros, amén, para poder escuchar la voz de nuestro Dios, aleluya. Y así entender los propósitos que Él tiene en nuestras vidas y el propósito por el cual pasamos ciertas situaciones. Amén. La imagen de Dios, amén, no puede ser física porque Él es espíritu. Entonces, cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, amén, estamos reflejando la imagen de Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que Él busca. Él quiere ver su imagen en nosotros. ¿Cuál es su imagen? El Espíritu de Dios está sobre mí. Oh, el Espíritu de Dios está sobre el hermano, sobre la hermana. Y es así como miramos la imagen de Dios, porque Él es Espíritu. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Además, en Juan, hay un versículo antes en el mismo capítulo 4:23. Dice el Señor, amén. Dice, mas la hora viene y ahora es, no mañana, sino hoy martes es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Él anda buscando verdaderos hermanos. Él no quiere a alguien nada más, aleluya, que venga y aplauda y pegue de gritos, lo que sea. Pero Él que escudriña los corazones, Él sabe si lo estamos haciendo en espíritu y en verdad, aleluya. ¿Por qué lo busca? Porque desde un principio se perdió esa imagen, aleluya, allá con Adán, aleluya. Es por eso que Él busca, amén, aleluya, tales adoradores. Porque cuando Adán pecó, amén, la imagen de Dios se perdió en él. ¿Saben por qué? Porque Dios y el pecado, amén, son dos diferentes imágenes, amén. No puede ser el Señor estar, amén, como cuando Adán antes que pecara, amén, él se paseaba por el huerto y andaba en su inocencia, amén, porque él no tenía pecado, Adán. Entonces, Adán, amén, no se parecía a Dios físicamente, porque Dios es espíritu, pero por lo tanto no puede un humano tener, amén, una escultura y decir ese es Dios, porque Dios no es algo físico, amén, no es algo literal, amén. Dios es espíritu, es por eso, amén, que como lo dije la vez pasada, podemos estar, amén, escuchando alabanzas en nuestro hogar, nuestro carro, y de repente empezamos a sentir la presencia de Dios, amén, y de repente tal vez gente nos mira que de repente estamos levantando nuestras manos, amén, o estamos llorando, quebrantados, aleluya, y la gente, ¿sabe qué? No entiende ni qué pasa, pero nosotros sí. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu de Dios, aleluya. Pero si otro hermano nos mirara en la calle y nos mirara llorando, oh, ya está el Señor, el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es la imagen de Dios, espíritu y verdad, aleluya. 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 Entonces, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no físicamente, amén. La imagen y semejanza de Dios en Adán estaba dentro de él. Tenía que ser obediente, no tenía que pecar, no tenía, amén, que hacer
nada, amén. Cuando el Señor habla y le dice a Adán, ahí en el versículo, amén, 1:26, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza e imagen. ¿Sabe por qué el Señor dijo eso? Amén, amén. Cuando el Señor dijo eso, estaba con los ángeles, amén. Recuerde que y toda su creación, leímos de Job 38, amén, que el Señor dice que estaban los hijos de Dios ahí cuando Él creaba todo, y también cuando la creación, amén, aleluya, después que Dios hizo todo lo que existe, después de ahí el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, amén. Entonces, nuestro Dios es el que tiene todo el dominio en este mundo. Y esto incluye sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los animales, sobre el sol, sobre la luna, sobre la tierra, sobre las aguas, sobre todo nuestro Dios tiene el dominio de todo este mundo, amén. Es por eso, aleluya, que usted y yo debemos de sentirnos, amén, alegres y contentos que tenemos un Dios, amén, aleluya, que supera cualquier otro Dios, amén, que existe idólatra en este mundo. Aleluya. Es por eso que cuando Dios hizo al hombre, le dio ese dominio, amén, le dio ese dominio sobre todos los animales, le dio el dominio sobre la tierra. Por eso es que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque Dios tiene el dominio de todo, amén. Y esto lo dice en Génesis 1:26, si me lo proyecta, hermano, por favor. Génesis 1:26, mire cómo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está, imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoré. Le está dando una imagen, amén, del Señor, porque el Señor es el que es Señor de señores en la tierra. Entonces, una de las imágenes de Dios es su señorío, amén, es una de sus majestades, atributos de Dios, amén, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, amén. Esto lo explica ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 14, amén, aleluya. Dice así Apocalipsis, y dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora mire, dice, pelearán contra Él, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué está seguro que el Cordero vencerá? Porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Él no conoce derrota, y porque nuestro Dios está por encima de cualquier batalla. Y luego dice, porque Él es Señor de señores. Otra escritura que comprueba, y está hablando del Señor Jesucristo. Ahí comprueba, amén, que es el mismo Dios, amén. El que hizo los cielos y la tierra. Él es el mismo ahí también, aleluya. No son dos ni son tres, Él es uno, y su nombre es Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él es Señor de señores, amén. Él es Rey de reyes. Él le dio el dominio al ser humano para que dominara sobre todo lo que Dios había creado. Usted lo acabamos de ver en Génesis 1:26. Él le dio todo el dominio. ¿Y qué pasó cuando Adán pecó? Él perdió el dominio, perdió autoridad. Por eso que ahora, amén, hay hasta los mismos perros que son caseros se le vuelan a uno encima. ¿Por qué? Porque el humano perdió el dominio, amén, perdió el control, amén. Hay leones, hay fieras, amén, que si nos miran nos comen, amén. ¿Por qué? Porque el hombre perdió el dominio desde un principio, amén. ¿Y sabe por qué antes no lo atacaban? Porque el hombre Adán vivía con la imagen de Dios. Y entonces toda la creación miraba la imagen de Dios, y como sabía que Dios era su creador, respetaban a su creación de Dios, que era el humano. Por eso todos se sometían a Adán, amén. Por eso Adán tuvo la tarea de ponerle los nombres a todos los animales, amén. Era su tarea, y iba llamando uno por uno, me imagino. A ver, tú ven para acá, tú te vas a llamar tal, tú tal y tú tal, amén, porque él tenía el dominio. Y eso es lo que pasa, miren. Dios nos da la autoridad, amén. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, amén, Él nos limpia, nos purifica, amén. Después que nosotros nos arrepentimos, claro, aleluya, Él nos da poder y autoridad, amén,
cuando nos llena del Espíritu Santo, amén, y nosotros podemos orar por enfermos sanan, podemos orar por endemoniados y los demonios huyen, aleluya, podemos hacer tantos milagros, amén, nosotros, amén, porque la Biblia lo dice, amén. Pero cuando usted y yo empezamos, amén, a dejar de vivir en santidad, pegados al Señor en espíritu, aleluya, dejamos de buscar al Señor, ¿sabe qué pasa? Que todo eso que se sometía bajo nosotros se nos revela y nos ataca, amén, y de repente cuando menos pensamos es como hay muchos allá afuera, aleluya, descuidaron, aleluya, su imagen de Dios interna, y ahora el enemigo los agarró, los arrendió y ahora los tiene allá afuera. Eso es lo que pasa cuando nos desconectamos, amén, del Señor. Aleluya. Imagen y semejanza. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios santo. Entonces, esa imagen santa de nuestro Dios es la que tenemos, amén, que tener. Y es por eso que dicen en primera de Pedro, amén, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, dice así, amén. Primera de Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en alguna que otra, en toda. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si nosotros vivimos una vida santa, aleluya, nosotros, amén, los demás y aún la creación, amén, va a mirar la imagen de Dios dentro de nosotros, amén. ¿Es necesario que vivamos una vida santa? Sí, pero debe de ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, amén. ¿Cómo está eso? Sí, porque nuestros hechos, nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar se debe de, amén, de reflejar en nuestra vida. Pero no se trata de que yo me vista bien y viva como un diablo y nadie sabe nada de eso. No, es de adentro hacia afuera, amén, vivir una vida santa y pegada a nuestro Dios. Aleluya. La santidad es un reflejo de la imagen de nuestro Dios, amén. Es algo que nosotros debemos de vivir, amén. Entonces tenemos que vivir en santidad y vivir una vida en el Espíritu. Porque si no vivimos una vida en el Espíritu, tampoco podemos vivir en santidad. ¿Y cómo podemos saber cómo es que si estoy viviendo una vida en el Espíritu, no? Porque los frutos empiezan a ver. En el libro de Gálatas, amén, en el capítulo 5, amén, del versículo 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Usted sabe que nuestro Dios es amor. Todo esto que vamos a leer ahorita es imagen de Dios, y es por eso que dice, mas el fruto, no dice dones, no dice dádivas, dice más el fruto. Es algo que con nosotros viviendo en santidad, viviendo lo más apegado a nuestro Dios, es como regar una planta, amén, crece la planta y de repente empieza a dar frutos, amén, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amén, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si entiende lo último que dice, contra tales cosas no hay ley. O sea que mientras nosotros vivamos una vida en el Espíritu de esa manera, no nos vamos a meter en problemas, y no va a haber manera que el Señor, amén, esté enojado con nosotros, amén, porque vamos a vivir una vida conforme al Espíritu. Aleluya. Aleluya. So, contra tales cosas no hay ley. La ley es aplicada para los que la rompen, la quiebran, amén. No es para todos, es para el que quiebra la ley, entonces se aplica la ley, amén. Entonces, amén. Además, si usted quiere ver en la Biblia un panorama más abierto y claro, amén, de cuál es la imagen de Dios, estudie los 4 evangelios, estudie la vida de Jesús. La vida de Jesús nos enseña esa imagen de Dios, porque la Biblia dice que Él no pecó. Entonces, por eso es que la Biblia le dice a Él el segundo Adán. Amén. Porque Jesús, amén, dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre, amén, entró la redención. Amén. Entonces es nuestro Señor Jesucristo.
Pero recuerda, amén, que nuestro Señor no puede tener una imagen física porque nuestro Dios es espíritu, amén. La imagen que nuestro Dios, amén, quiere que tengamos de Él, amén, es la imagen de su santidad, de los frutos del espíritu, amén. Es por eso que en Juan 1:1 dice así, mire, ustedes conocen esa escritura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el que habitó entre nosotros? Jesús, amén. El verbo, la palabra de Dios, amén, que fue hecha carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, en esta escritura ha habido mucha también controversia, amén, con las otras doctrinas. Al hermano le dije que me proyectara, amén, una versión de la que lo tienen, amén, en la Biblia del Nuevo Mundo, amén, que son de los testigos de Jehová. Mire lo que dicen ellos. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y mire lo que dice aquí, y la palabra era un Dios. Dice un Dios, o sea que ahí están hablando de otro Dios más, amén. Y la palabra era un Dios, estaba en el principio con Dios. El enemigo ha tratado de una manera u otra torcer la palabra de Dios. Con una palabra que él tuerce en la Biblia, va a hacer confusión a miles y miles y tal vez millones de gente, amén, que existen en este mundo. Es por eso que nosotros, amén, tenemos la obligación de predicar el evangelio tal y como está escrito, amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir a flote como un brillo, amén, como el sol en el día, entre y medio de todas esas doctrinas, amén, todas esas religiones que están enseñando un evangelio que no es, amén, y que tuercen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que hagan creer a los demás que ellos tienen la verdad y que tienen la razón. Pero hay de aquel, usted conoce esas escrituras, hay de aquel que le agregue o hay de aquel que le quite, dice el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Entonces, 2 Corintios, amén, en el capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, como así lo estuvo haciendo con nosotros, hermano. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué es que llegamos a los pies del Señor? Porque más fuerte es la oración de un justo que todo lo que el enemigo quiera hacer en contra. Es por eso que nosotros estamos aquí, porque a nosotros también nos cegó el entendimiento, pero como la oración, amén, es un poder que abre, quita vendas, aleluya, y abre el corazón del humano, aleluya, y hace tantas cosas la oración. Es por eso que por usted y por mí alguien estuvo orando, aleluya, y esas cadenas cayeron, ese vendaje, aleluya, de incredulidad cayó, y es por eso que estamos en una iglesia, aleluya, alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo, en los cuales dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que le digo, si usted quiere conocer más a fondo la imagen de Dios, estudie bien los 4 evangelios, aleluya, la vida de Jesús paso por paso, y todo lo que él hacía es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amén. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere ver su imagen en cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Desde el principio el diablo se ha encargado de torcer la palabra. Fue por eso que engañó a Eva, porque torció la palabra. Aleluya. Es por eso que usted y yo, amén, si no estudiamos, no escudriñamos, aleluya, va a venir el enemigo por medio de otro humano, amén, y nos va a meter una mentira piadosa, amén, y nos va a hacer caer, aleluya, o de repente va a sembrar una semilla de duda, aleluya, y de repente, aleluya, ya va a venir a la iglesia usted como dudando si estoy en la verdadera o no, y va a venir, aleluya, ya sin ganas, y con un pie afuera y
con otro pie adentro, con su mente dividida, si estoy en la verdad o no estoy en la verdad, aleluya. Es por eso que siempre lo he dicho y lo voy a decir, aleluya, como predicador, aleluya, que el Señor me ha permitido, aleluya, mi obligación es, amén, a predicar palabra y más que palabra de Dios, aleluya, aunque la palabra sea dura, pero es eficaz, aleluya, es viva y nos guiará por toda verdad en todo tiempo. Aleluya, aleluya. Por eso que una vez, creo que lo dije aquí, aleluya, cuando yo oía, me acuerdo al pastor cuando recién empecé en la iglesia, él predicaba de repente un evangelio fuerte y duro. Pero no era él, a veces nomás estaba leyendo la Biblia y yo decía, wow, qué duro es eso. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que esa palabra dura, amén, estaba quebrantando mi orgullo, aleluya. Y fue por eso, aleluya, que todo eso se arrastró, aleluya. Perdón, y empecé yo a adorar a Dios y a buscar más de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra estaba siendo viva, eficaz, pura, aleluya, sin nada de levadura, sino que tal y como está escrita. Entonces, yo me acuerdo que yo lloraba cuando el pastor predicaba. ¿Saben por qué? Porque yo me sentía privilegiado de escuchar una palabra que nunca en mi vida había escuchado. Y yo creo que usted también, aleluya, debe de gozarse, aleluya, cuando la palabra de Dios es hecha predicada, aleluya, tal y como está escrita, aleluya. Yo sé que muchas veces vamos a hablar del amor de Cristo, la llenura del Espíritu Santo y tantas cosas, amén, aleluya, aleluya, pero va a haber veces en que se tiene que predicar también el otro lado del Señor, aleluya. Él es paz, amén, pero también, amén, Él es un fuego consumidor, Él es misericordia, aleluya, pero también, aleluya, Él es justicia, aleluya, y tarde o temprano Él hace justicia, aleluya. Es por eso que si a veces alguien nos está atacando, aleluya, de una u otra manera el diablo lo está usando para atacarnos, aleluya, hay que seguir confiando en nuestro Dios, porque tarde y temprano, como dice el proverbio, la verdad y la justicia se besaron, aleluya. Eso quiere decir que tarde o temprano el Señor va a salir en nuestro socorro, aleluya, siempre y cuando hagamos las cosas bien hechas como se deben de hacer bíblicamente. Aleluya, aleluya. Vivir una vida, amén, en el Espíritu, en santidad, en verdad, en justicia, amén. Todo eso que refleja la imagen de Dios, amén. Cuando nosotros vivamos una vida así, créamelo, yo sé que usted lo ha comprobado, que usted ha orado, amén, por alguien enfermo y ha sanado. ¿Sabe por qué? Porque esa enfermedad se está sometiendo a la imagen que mira en usted, amén, cuando está orando, porque está viviendo una vida pura delante de Dios, aleluya. Es por eso, aleluya, que de repente, amén, usted va a mirar, aleluya, que aquí en la iglesia se empieza a orar, amén. Yo una vez me acuerdo en Sacramento, un hermano, amén, estaban orando por él, no recuerdo si lo dije, amén, y el hermano se empezó a retorcer, cayó al suelo y más o menos como unas 5 o 10 pulgadas se levantó del suelo volando, amén. Tanto eran los demonios, amén, pero tanto era el poder, la gloria de Dios, hermanos, que cuando uno vive una vida pegada a Dios, aleluya, no hay demonio que pueda resistir, aleluya, se tiene que someter a la imagen que Él mira en nosotros, la imagen de Dios. Aleluya, esa es palabra de Dios. Nuestro Dios es poderoso. Es por eso que debemos de vivir, aleluya, una vida apartada de todo pecado, de todo lo que el diablo nos quiere dar, aleluya. No, diablo, discúlpame, pero yo no quiero eso. Yo prefiero, aleluya, la gloria de Dios, vivir en santidad, apartado de todo lo que al Señor no le agrada. Aleluya, aleluya, aleluya. En el libro de Mateo, amén. En Mateo capítulo 8, versículo 28, amén, y 29. Mire lo que dice. Algo que respalda lo que estoy diciendo, amén. En Mateo capítulo 8, perdón, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Vinieron a su encuentro, no que el Señor los fue a buscar, ¿ok? Entonces, vinieron 2 endemoniados que salían de los sepulcros.
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire, el Señor ni siquiera se les acercó, pero el Señor estaba pasando por un camino que los demás tenían miedo a caminar, amén. Pero cuando estos demonios miraron la imagen de Dios, reconocieron, aleluya, la imagen de Dios, y solitos vinieron, aleluya, y a decir: ay, ¿qué traes contra nosotros? Aleluya. ¿Sabe una cosa? Eso demuestra, aleluya, que si nosotros vivimos una vida ejemplar como nos la dio el Señor Jesucristo, así van a venir los demonios, aleluya. Cuando vayamos en la calle, aleluya, va a haber gente, aleluya, que de repente, sin que nosotros, amén, aleluya, sintamos poder, virtud, va a salir de nosotros, aleluya, de parte de Dios, y enfermos, aleluya, van a ser sanados, aleluya, aleluya. Recuerdo un hermano, amén, que vivía debajo de los puentes, y un hermano empezó, amén, a ir a evangelizar a los hombres allá en los montes de Sacramento, amén. Y este varón empezó a hablarle, amén, empezó a hablarle, pero este hermano ayunaba antes y oraba antes de ir para allá, aleluya. Cuando menos lo pensamos, toda la iglesia, él llegó con ese homeless todo sucio, todo apenado, aleluya. Y de repente, amén, en el transcurso de la alabanza, el Señor derramó de su espíritu, aleluya. Y de repente miramos a ese homeless a hablar en lengua, siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Y sabe que después, al siguiente servicio, ese homeless, aleluya, venía con su saco y su corbata, ya no andaba sucio, apestoso, aleluya, sino que ahora venía vestido decentemente, aleluya, porque eso es lo que hace el poder de Dios, aleluya. Es por eso, hermanos, que no nos avergoncemos de alabar y glorificar y servir a nuestro Dios, aleluya. Yo me acuerdo cómo platicaba con ese hermano, y él fue el que me empezó a contar el testimonio. Dice: hermano, yo me sentía perdido, dice, porque hubo tantas cosas en la vida, dice, aleluya, amén, que me pasaron, que yo mejor me tiré a perder, dice, allá en las drogas, en la cola, y dejé, dice, todo atrás, y me fui a vivir, dice, con todos los jóvenes, dice, pero siempre había algo dentro de mí que me decía: tú no mereces esto, tú mereces algo mejor. Y de repente dice que apareció el hermano, aleluya, a predicarle el evangelio, hermano, aleluya. Y después fue que a él lo conmovió esa palabra, aleluya. Y dice que él miraba algo en el hermano, aleluya. Sabe que era la imagen de Dios, aleluya, porque no importa cuántos demonios pueda tener, aleluya, una persona que no tiene el Espíritu Santo se va a tener que someter a la gloria, a la imagen de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Estos son testimonios que conmueven. ¿Saben por qué? Porque eso nos demuestra que el poder de Dios es más grande, aleluya, que cualquier prueba y cualquier situación en nuestra vida. Aleluya, todo se tiene que someter a nosotros, pero si es que entrenemos la imagen de Dios, aleluya, aleluya. Es por eso que, como le digo, amén, usted y yo venimos de una vida, amén, donde andamos apartados del Señor, donde el enemigo cegó nuestro entendimiento, donde él trató una y otra manera, aleluya, de que nosotros no llegáramos, amén, a una iglesia, amén. Pero, amén, hermanos como usted y como yo, aleluya, no tenemos que rendirnos en seguir orando por aquellos que Dios ha puesto en su corazón para orar, porque así ellos un día van a estar aquí sentados, aleluya, amén, gozándose, aleluya, de la gloria de Dios junto con nosotros. Y ahí usted va a mirar el fruto de la oración, la respuesta de la oración y el poder de la oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde el principio, amén, la imagen de Dios se perdió. En el libro de Lucas, amén, Lucas capítulo 19, amén. Ya casi estoy para concluir, amén. Dice: porque el Hijo del Hombre vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con su ejemplo Él nos enseñó cómo vivir una vida recta delante de Dios. Aleluya, para recuperar lo perdido. La imagen de Dios que se perdió cuando Adán fue desobediente, aleluya. Es por eso, amén, que de repente cuando usted o alguien falla al Señor, aleluya, y de repente empieza a alejarse de la casa de Dios, anda como Adán, escondiéndose, aleluya, y el Señor lo anda buscando y lo anda buscando. No es porque el Señor no sepa dónde está, sino que el Señor quiere que usted y yo entendamos, aleluya, que allá donde nos andamos escondiendo, aleluya, el enemigo lo va a agarrar, lo va a zarandear y le va a hacer peor la vida. El Señor le está dando chance, aleluya, de que usted y yo conversemos con Él y que vengamos y digamos: Señor, te he fallado, Señor, soy tu creación, Señora, no me destituyes de tu creación, Señora. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros, aleluya, entendamos, amén, que somos su creación. A Él, amén, aleluya, Él nos hizo del polvo, Él sopló aliento de vida, Él sopló espíritu en nosotros, aleluya. Es que no se trata de que el Señor hizo cualquier muñeco y ahí te veo, ahí arréglatelas tú. No, Señora, desde que Él hizo al humano, le dio poder y autoridad sobre toda la creación. Aleluya, aleluya. Mire, esto no está en mis notas, pero para aquellos que dicen que venimos de la evolución del mono, la Biblia en Génesis dice que de los seres vivientes que hizo el Señor, dice, produzcan según su género. Y hasta el día de hoy los changos siguen dando changos, no siguen pariendo humanos. Eso es algo como que usted y yo debemos de aprender, aleluya, que según su género tiene que dar, amén, se tiene que dar ese fruto. El perro da perro, el gato da gato, la gallina gallina o gallo, amén, aleluya. Pero el chango sigue dando chango y el humano sigue produciendo humano, cada quien su género. Eso es así como a la ciencia, amén, aleluya, que les enseñan a los alumnos en la escuela, aleluya. Es así como podemos avergonzarlos a ellos con la palabra de Dios, porque no hay ninguna, amén, entendimiento, ninguna inteligencia humana que pueda en contra de la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor vino a salvar, amén. Vino a rescatar lo que una vez se perdió, su imagen de Él, su santidad de Él. Es por eso, amén, que de repente usted mira que Caín fue y mató a Abel, aleluya, porque ya la imagen de Dios había perdido, aleluya. Ya empezó el pecado a fluir y a fluir, ya empezó. Por eso que en la torre de Babel empezaron ellos, aleluya, a tratar de construir una torre. Su mentalidad era para llegar al cielo y eso no era bueno, aleluya. Y tantas cosas que vienen haciendo, tantas, amén, perversidades que habla el Viejo Testamento, aleluya. Es por eso que en el Nuevo Testamento acá los apóstoles, amén, vienen y empiezan a enseñar la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor vino otra vez, amén, amén. El Señor vino, amén, y empezó a enseñar a sus discípulos, amén, cuál era la imagen de Dios, y les dijo: ahora ustedes van a tener que ir y enseñar, amén, lo que yo les he enseñado, para que todos recuperen la imagen de Dios. amén. Recuerde que se les dice discípulos cuando andaban con el Señor. Cuando ellos ya anduvieron solos enseñando, ya se les llamó apóstoles, porque ahora ellos tenían que andar enseñando a otros, haciendo discípulos. Amén. Es por eso que así le digo, el sábado pasado estuvimos en la casa del hermano Jesús y Irene, amén, y por X razón no se dio el estudio con su familia en México porque no estaban, iban llegando tarde, amén, pero empezamos a hablar de muchos temas, amén. Dudas empezaron a salir y yo cuando me empezaron a preguntar, yo empecé a orar en mi mente: Señor, úsame, dame palabras, Señor, aclárale a estos hermanos, amén. Señor, ¿saben por qué? Porque ese es trabajo de uno, enseñar a los demás, amén, y enseñarles por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no al ratito digan: oh, ya se me olvidó los consejos que me dio el hermano. Bueno, si se te olvidó, por eso enseño con la Biblia, para que vayas a la Biblia y ahí va a estar escrito lo que yo te enseñé, amén, porque así debe de ser.
porque es la palabra de Dios la que va a cambiar a cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos ha cambiado, amén. Así es. Entonces, ya casi para concluir, amén. Recuerde que Dios creó al hombre. Él lo creó, Él lo formó y Él lo hizo. La vez pasada dije que la palabra crear es hacer algo de la nada. Amén. Por eso en la Biblia dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios, y dijo Dios, hágase esto, y empezó a crear lo que no existía. Y luego dice que Él formó al hombre también. Formar es que le dio una figura. ¿Y cuál fue esa figura? La santidad. Empezó a formarlo, amén, y a empezarle a decir al hombre, mira, tú vas a tener dominio sobre todo esto, pero tienes que estar bien atento, amén. Debes de vivir una vida santa, pura obediencia, más sobre todo, amén. No te desvíes ni para allá ni para acá, amén. Y el hombre es todo lo que tenía que hacer. Y Él hizo al hombre, dice la Biblia. Lo hizo, ¿de dónde lo hizo? Ya de lo que ya existía. Lo hizo de la tierra, amén. Por eso el Señor primero creó lo que hizo, y ya luego, amén, lo que creó, y ya luego hizo al hombre de la misma materia que ya existía en la tierra. Amén. Entonces el hombre no fue el que se perdió al principio, porque el hombre hasta aún existe el día de hoy. Lo que se perdió fue la imagen de Dios. Es por eso, hermano y hermana, hermanos videntes, los que están mirando, amén. Si usted quiere, amén, a tener la imagen de Dios en usted, amén, aleluya, debemos de vivir una vida santa, pura, aleluya. Debemos, amén, de llenarnos de la gloria de Dios, amén. Tenemos que orar y acercarnos más a Dios, a hacer, amén, a esos frutos, amén, que dice Gálatas 5, 22 y 23, aleluya. Todas esas cosas tienen que estar dentro de nosotros, aleluya, para que todos miren, aleluya, la imagen de Dios. Y así cuando nosotros vayamos a orar por un enfermo, vayamos a orar por un endemoniado, cuando nosotros oremos por nuestros hijos, cuando nosotros oremos por los músicos, oremos por los líderes, pastores y todos, el poder de Dios fluya, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la imagen de Dios, y es ahí donde el Señor va a respaldarnos, aleluya, en el momento que oremos por alguien. Por último, amén. Recuerde que cuando el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, nunca en la Biblia, la palabra de Dios nunca enseña que había una Trinidad hablando. Sin embargo, la Biblia sí enseña que Él hablaba con los ángeles, hablaba con su creación, y también muchos dicen, amén, que hablaba con su majestad, una pluralidad de majestad. Por ejemplo, en el capítulo 8, amén, de Proverbios 8, amén, del capítulo, versículo 22. Mire, ahí está el título al principio de ese capítulo, dice, excelencia de la sabiduría. Por eso es que podemos comprobar también que Dios hablaba con un plural majestuoso, con su majestad, amén. Entonces dice aquí en Proverbios 8:22, dice, la sabiduría hablando, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, antes que los montes fuesen formados, antes de los callados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Quién es el principio del polvo? El humano, amén. Entonces dice, cuando formaba los cielos, dice la sabiduría, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo.
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este es otro versículo, amén, capítulo que comprueba que Dios también estaba ahí con la sabiduría, amén. Él podría haber dicho, sabiduría, hagamos a la tierra, amén, con nuestro Dios tan sabio, amén, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él puede hacer tantas cosas de la nada y crear tantas cosas, así como nosotros andamos en el mundo, amén, donde, aleluya, no valíamos nada, ni un cacahuate, aleluya, pero de repente vino el Señor, amén, y nos dio ese valor, amén, a nosotros, aleluya, y ahora somos tesoros, amén, somos, amén, leños ardientes, dice la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, aleluya, que hay que vivir siempre una vida ardiente, llena del Espíritu Santo, que ese fuego no se apague, aleluya, en el altar de nuestro Dios. Aleluya. Y como conclusión y para terminar, amén, recuerde, casi 3 veces repetí muchas escrituras. Yo creo que usted tiene suficiente palabra para comprobar de estas pluralidades del Señor, que era Él hablando con su creación, con los ángeles, amén, y aún con espíritus, amén, como dice, amén, en el libro de Crónicas, si no me equivoco, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y amén. Aleluya, aleluya. Aleluya.